La mayoría de los cuales vive todavía. Entonces volvemos, retomando la pregunta ahí del compañero, que cómo identificar si es un corte longitudinal y transversal. Entonces estamos ya en el cuento de que, bueno, y si resulta y acontece que es una configuración geométrica cuadrada, es decir, son las mismas dimensiones, pues no importa. Usted de todos modos, usted en los planos, no es que coloque específicamente corte longitudinal o corte transversal. Usted simplemente coloca cortes. Según como usted haya identificado precisamente esto, lo que sí es que usted tendrá que generar cortes en una dirección y otros perpendiculares en la otra dirección. Con eso usted ya garantiza que tiene los cortes longitudinales y transversales. Por eso cada uno de estos no es que tenga corte transversal o corte longitudinal, no. Usted los identifica de esta forma. Por un lado puede ser los cortes numéricos, 1, 1', 2, 2', 3, 3', lo que sea. Y por el otro, en la otra dirección, pues los identifica con letras. Entonces, corte A', B', CS', los que sea que le salgan, ¿sí? ¿Se entiende eso? Sí, ingeniero. Ok. Los cortes, ojo, cuando sea, por ejemplo, una edificación de 1, 2 o más pisos, nosotros cada vez que hacemos un corte, es como si lo hiciésemos desde el inicio, es decir, vamos a suponer por acá una configuración de una edificación, asumir de que eso es un edificio. ¿Cuántos pisos sea? Si nosotros de pronto realizamos un corte donde sea que lo tengamos que hacer, pues simplemente es como si nosotros cortásemos toda esa torta, es decir, toda esa edificación desde arriba, desde arriba. Entonces, en este momento, hagan de cuenta que ese lápiz, esa línea que tengo por ahí, es precisamente la línea del corte, ¿sí? Para el caso vamos a decir de que es un corte longitudinal o podría ser un corte transversal. Lo que sí es que tenemos que identificar
con las flechitas hacia dónde vamos a estar viendo precisamente eso. Entonces, nosotros en ese momento, lo que esté detrás de la línea, vamos a suponer de que la flecha está indicando que nuestro corte es hacia allá. ¿Sí? Es decir, que nosotros cuando quitemos esta parte, nos olvidamos de lo que está detrás de la línea y vamos a observar qué es lo que tiene con la vista hacia allá. Es decir, esto que vamos a hacer. Nos olvidamos de esa parte, nos ubicamos exactamente en esta posición y todo lo que identifiquemos aquí, pues será en ese caso la información que tiene que estar en el plano. Y esto que acabé de hacer, pasar de esto que tenemos aquí a esto, precisamente se dan cuenta de que aquí es donde nosotros podemos observar lo que vendrían siendo las alturas. Si observan por acá, más o menos estas son las vistas típicas que nosotros también tenemos en nuestros planos. Esto, la vista en planta o vista superior, entonces hagan de cuenta, esa misma casita, pues lo único que vamos a poder ver encima. En el caso de nuestros planos como el que tenemos, el que estamos analizando, es como si le hubiésemos quitado específicamente esa cubierta de encima. Es decir, como si fuese un juguetico, un cofre, le quitamos lo de encima, es decir, le quitamos la tapa y podemos observar el resto de la configuración interna. También tenemos lo que es la vista frontal, ¿sí? Que normalmente es lo que tiene que ver con la fachada en la parte del frente de la edificación y pues lo que son las vistas laterales y la posterior. Eso aquí se entiende perfectamente cómo son las vistas. Ahora bien, hay una adicional que es la perspectiva. Se utiliza ahora muchísimo para también dar una mejor impresión de cómo es que va a quedar configurada esa edificación. Entonces, esa vista, y para el caso de la vista isométrica, nosotros ahorita vamos a ver que la vamos a trabajar en algunos planos específicamente. Una configuración de alguna edificación, algunos muros, algunas cosas. Esto es una vista superior. Si nos vamos por acá, será una vista frontal. Si nos vamos por acá, en este caso en particular, será una vista posterior. Si nos vamos por este lado, pues una vista lateral. Y la cuestión de los cortes, según donde se ubiquen, por ejemplo, los cortes, precisamente, ya sean por una dirección o por la otra dirección, para no tener problemas de saber si son longitudinales o transversales, simplemente en una dirección y en otra dirección de lo que sea la configuración geométrica de la edificación.
Listo, ya sabemos entonces bien lo que son los planos en planta, lo que son los planos de cortes, perfecto. Pues un plano de fachada ahí también se entiende cómo es esa configuración. Por ejemplo, aquí tenemos un plano de fachada frontal. Entonces, ¿qué es lo que logramos identificar si nos paramos enfrente? Tal como ustedes tuvieron que haber hecho algún registro fotográfico de sus hogares. En la parte posterior, normalmente es difícil, digamos, identificar bien cómo es esa configuración, pero según lo que tengamos digamos, dentro de la casa, nosotros nos olvidamos de pronto si tenemos un vecino en la parte de atrás de nuestros hogares, ¿sí? Como si no existiera ninguna casa allí. Entonces nos ubicamos en esa zona y lo que nos vamos a encontrar con la vista precisamente en esa fachada. Eso es lo que tiene que ver con la fachada posterior. ¿Y qué más entonces necesitamos nosotros saber de esos planitos? Fachadas ya los tenemos. Ajá, el plano de cubiertas. El plano de cubiertas. Voy a mostrarles en otro plano como para que también empiecen a familiarizarse que a uno le toca pasar de un proyecto a otro o de un plano al otro y de todos modos tiene que entender qué es lo que ocurre allí. Para el caso, un plano de cubiertas precisamente es como si yo me parara encima sin quitarle específicamente esa tapa, es decir, lo que tiene de cubierta, e identifico según sea la situación del tipo de cubierta, cuando se presente una precipitación, es decir, el agua lluvia, ¿hacia dónde va a correr el agua? ¿Cómo así? Entonces, de nuevo, observemos algo como esto. Entonces, si yo me paro aquí y si en ese momento como si yo le empezara a regar desde encima agua, es decir, el agua lluvia, ¿hacia dónde va a recorrer precisamente esa agua? Eso es lo que me identifica, digamos, lo que tiene que ver con la cubierta. En este caso, si observamos este plano, tiene como unas flechitas. Esas flechas me indican, o al observar algo como eso, me indican que seguramente en esa cubierta existe una pendiente. Y la parte superior siempre va a ser la parte trasera de las flechas. Y la parte inferior es hacia donde apuntan precisamente las flechas. En este caso, por esta zona, las flechas están apuntando hacia acá. Quiere decir de que esta parte debe ser la zona superior y genera alguna pendiente hacia acá. Entonces, el agua, lluvia, cuando caiga encima de esa cubierta, pues se irá a desplazar en esta parte hacia esta zona. Pero también tenemos, por el otro lado, también unas flechas que me indican eso. Entonces, hacia donde apunta la flecha será la zona más baja. La parte trasera de las flechas será la zona más alta. Si yo ahora veo en conjunto eso, entonces yo me puedo imaginar de que esto que tenemos por aquí, esa línea, es lo que se conoce como una divisoria de aguas. Y lo que me indica es que cuando caiga el agua lluvia, va a coger una parte
hacia acá y otra parte hacia acá. Según las direcciones hacia donde se vaya el agua, yo debo saber si es en una dirección o a una agua o dos aguas o tres aguas o todo el tipo de formas de la cubierta. Permítame, guardo la sesión anterior. Un momentico, voy a ver si tengo un modelito más fácil de entender la parte de las cubiertas. Ingeniero, ¿usted está grabando la clase de hoy? ¿Perdón? ¿Usted está grabando la clase de hoy? Sí, yo siempre las grabo. Yo tengo configurado para que apenas inicie desde, o sea, todo el tiempo siempre esté grabando. ¿Y esa clase? ¿Cómo? Diego, el ingeniero, tiene un canal. Yo les coloqué ahí en el WhatsApp desde la primera vez que tuvimos clase. Yo les coloqué por ahí en algún momento el link de mi canal de YouTube específico para esta asignatura y les dije que estaban los dos grupos casualmente ahí. Es decir, pueden observar también parte de la clase del otro grupo si es el caso, porque depende de muchas preguntas, pues en algún momento de pronto algunas dudas las pueden aclarar con los del otro grupo, cosas que de pronto no se desarrollan de pronto en el grupo siguiente. Cuénteme, Diego, levantó la mano. Profe, lo de las cubiertas con las flechitas y todo eso es para saber para dónde se va el agua, ¿cierto? Para saber dónde se pueden colocar lo que son canales o canaletas para poder hacer fluir el agua, ¿cierto? Sí, pero digamos que eso es una parte, sí se le va a colocar ese tipo de, digamos, de
de manejo de aguas lluvias, pero normalmente puede ser incluso que no tenga ni canaletas, ni canal, ni nada por el estilo. Pero lo que sí, y por qué lo exige la curaduría como planos, para poder de pronto es garantizar de que usted no le va a tirar el agua a su vecino, sobre todo es eso. Las aguas lluvias, para que una vez lo tengan en cuenta, toda agua lluvia tiene que ir en el momento de cualquier edificación direccionado hacia la calle, hacia la calle. Esa es la dirección real del agua lluvia. En algún momento se supone que debe existir el alcantarillado fluvial, es decir, un alcantarillado específico para aguas lluvias. Más o menos ahí como para que se entienda que estamos hablando de una cubierta. ¿Sí se ve el SketchUp? ¿Sí se ve el modelo? Sí, señor. Ok. En este momento, y esto puede ser perfectamente una caseta o la vivienda de cualquiera, ¿sí? En este momento tenemos lo que es una parte superior y una parte inferior. Ojo, para que el agua, digamos, se direccione. Si supongamos que es una cubierta, puede ser en teja, teja de fibrocemento, teja de barro, teja cerolit, ¿sí? De cualquier tipo de teja, siempre requiere de una pendiente. La pendiente es, digamos, específica según el tipo de material que sea la cubierta. Es decir, no es exactamente la misma pendiente para una teja en fibrocemento que para una teja de barro. No es la misma pendiente, por ejemplo, para, digamos, cubiertas en zinc o cubiertas en acerolit, ¿sí? En diferente tipo. La pendiente que se debe manejar depende de la cubierta que se haya escogido o que el arquitecto haya diseñado respecto de eso. Eso cuando tenemos este tipo de cubiertas. Entonces, vamos a suponer esta, ¿sí? Tiene una parte superior. Si nosotros nos fuésemos, digamos, a entender lo que vemos allá en las cubiertas, en el plano de cubiertas, en este caso en particular, nosotros muy seguramente vamos a encontrar una flecha que nos indica hacia dónde es el recorrido del agua, ¿sí? Entonces, una vez más, lo que está hacia donde está dirigida la flecha me indica la parte inferior y lo que está detrás de la flecha me indica la parte superior. En este caso, es una sola dirección para esa edificación. Quiere decir que para esa vivienda o para esa caseta o lo que quiera hacer, esa cuestión residencial, esta es a una agua, a una agua. Vamos a suponer ahora para el caso de que sea a dos aguas.
En este momento, pues ahora necesitamos también una flechita por aquí. Y pues me tiene que indicar hacia dónde está cayendo el agua. En este caso, tenemos una flecha hacia allá. Voy a completarla como para que se entienda bien la flechita. En este caso, en la vista en planta, en la vista superior, me indica que tengo una flecha hacia allá y una flecha hacia acá. Es decir, hacia donde está apuntando por esta zona la flecha, me indica cuál es la parte inferior. Y lo que está hacia la parte de atrás de la flecha, me indica dónde es la parte superior. Lo mismo por este lado, hacia donde está apuntando es la parte inferior y lo que está detrás de la flechita me indica la parte superior. Esto, en este caso, esa es una divisoria de aguas, porque a partir de allí está mandando una parte del agua lluvia hacia una zona y hacia otra zona. Esto para el caso, esto lo que me indica es que es una cubierta a dos aguas, ¿sí? A dos aguas. ¿Que puede tener más? Claro que sí. Y lo verificamos la cuestión de las pendientes según sea el caso, pues también en lo que son los cortes o perfiles o fachadas laterales de esa edificación. Ahí es donde se debe observar, ¿sí? Ingeniero, ¿me Cuénteme. No le escucho bien. escucha? ¿Sí me escucha bien? Se le escucha entrecortado. Cuénteme. Ah, ya sé. Escríbalo ahí por el chat. Esta porquería. Que para las cubiertas. Usted dijo que las cubiertas siempre iban hacia la calle, ¿sí? Las cubiertas, no, el agua lluvia. Entonces, por ejemplo, si tiene una zona digamos, que el agua interna caiga en el patio,
pues en el patio obligatoriamente tendrá que haber algún sistema de recolección, típicamente un sifón de patio que recoja las aguas lluvias y las encauce hacia la calle. Eso es lo que ocurre en ese caso. Pero por la parte del frente o por las partes laterales, si no tiene vecinos, si no tiene colindantes, pues tendrá que hacer algún manejo de esas aguas, precisamente para no tener problemas de estarle enviando algo que no le pertenece a la otra vivienda. En ese caso, lo que tiene que ver con el agua lluvias. La cuestión esa de la grabación de hoy, pues en algún momento, cuando les pueda hacer la conversión y pasarlas al canal de YouTube, allá queda. El enlace del canal de YouTube, yo se los coloqué desde la vez pasada ahí en el chat de WhatsApp, y pues les sugiero que si pueden se suscriban, activen la campana, para que cada vez que llegue un video nuevo, pues de una vez saben y lo verifican. En el momento más pronto que pueda, lo subo. Por lo menos yo sé que hoy, ahorita después de clase con ustedes, a las 9 tengo una reunión en general con el rector y el resto de docentes. Entonces, si en ese momento puedo, con mucho gusto. Si no, en el momento que pueda. Eso sí, yo siempre se los subo a más tardar al siguiente día, pero por lo general, el mismo día de la clase, yo les subo los videos. Ahora observemos esta, a ver si entendimos el concepto de la cuestión de las cubiertas. Entonces, en este momento, ahora tenemos un poco de agua lluvia que se va a ir hacia esta zona, un poco de agua lluvia que se va a ir para esta zona y un poco de agua lluvia que se va a ir para esta zona. Si eso es así, esta cubierta es ¿a cuántas aguas? Los escucho. A 3. Exactamente, simple, sin ningún problema. ¿Cómo, ingeniero? ¿A 3 qué? No escuché esa parte, lo siento. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que dijeron ahorita? Que a 3, es que no escuché esa parte. A 3 les estaba diciendo específicamente, volviendo a la vista superior, ¿cuántas flechas tenemos? ¿O cuántas me indican en esa cubierta en este momento hacia dónde se va el agua? Tenemos esta, por acá una, por acá 2 y por acá 3. Pues eso es lo que me indica, es que esas 3 direcciones es hacia dónde va a correr el agua lluvia sobre esa cubierta. Por tanto, la cubierta será a 3 aguas. ¿Sí? La imagen de SketchUp está como congelada, no sé si es que no la... Sí, ingeniero, yo pensé que era el único. Sí. La imagen está como congelada. ¿Sí? Sí, Muestra, a ver, vuelvo a compartírselas. Yo sí, pero ¿qué pasó? Listo, ahora sí veo las 3 flechas. ¿Ahora sí? Sí. Ok, perfecto. Porque a veces sí el internet juega la mala pasada de que de pronto fluctúa y eso suele ocurrir. Aquí yo sí puedo mover, pero de pronto la información a ustedes se les tarda en llegar y pues se pierde. Entonces, en este momento, para ese tipo de cubierta, tenemos 3 direcciones. Entonces, por tanto, será una cubierta a 3 aguas, ¿sí? Y por último, ahí como para terminar de entender ese temita, y ojo que esto parece una bobada, pero en eso sí que les cuesta a mucha gente entender una cubierta
a cuántas aguas es, o según el plano, saber de verdad qué es todas las pendientes que tienen que manejar en esa información, sobre todo al momento de calcular cómo será la estructura para esa cubierta o sacar las cantidades de obra. Y si vemos algo como eso, y ojo, esta también es muy típica, sobre todo en lo que tiene que ver con las viviendas rurales o las edificaciones que no tienen colindantes, ¿sí? Normalmente este es el tipo de cubierta que nos podemos encontrar. Esta cubierta será a ¿cuántas aguas? Según eso que ven ahí. 4. 4. A 4 aguas, perfecto. Y verifiquémoslo. Entonces ustedes también, para verificar que eso es verdad, en algún momento tendrán algún plano de fachada lateral, otro plano de pronto de fachada frontal, otro plano de pronto de corte, ¿sí? Y van verificando de que esa información sí esté acorde. Obviamente este tipo de inclinaciones, por ejemplo, si lo estamos viendo de esta forma, no vamos a ver la inclinación, pero sí podemos identificar algo respecto de esa cubierta. En algún corte, normalmente es donde yo puedo saber cómo se está comportando esos elementos. Pero sobre todo, la importancia de los planos de cubierta, que viene directamente con las flechas y me indica eso. Entonces, para el caso, una vez más, lo que esté detrás de la flecha me indica la parte superior. Lo que esté apuntando la flecha me indica la parte inferior. En este caso, esta es una divisoria de aguas para esta área y para esta área. Y a su vez, desde ahí también va a ser la parte superior y una divisoria de aguas para esta área y para esta área, ¿sí? Noten que aquí, si llega a caer el agua, una parte se irá para acá y una parte se irá para acá. Eso todo lo que me indica es contar las flechas hacia dónde está la cubierta, y esas son las aguas de la cubierta. En este caso, 1, 2, 3 y 4 direcciones para donde puede coger el agua lluvia cuando le caiga encima.